aplauso para nuestros músicos, que sean bendecidos también. Póngase en pie, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tiempo de consejo, inspiración y victoria desde la Iglesia Cristiana Vida Abundante. Quiero felicitarlos porque hoy es el Día Nacional de la Biblia. Felicidades y un fuerte aplauso a nuestro Dios por ese decreto. Somos bendecidos con ese decreto. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle y le vamos a decir que en su amor y en su misericordia nuestro futuro está asegurado. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Quiere escuchar sus palmas? Vamos a ver. Vamos a hacerlo con fuerza, como para el Señor. Por tu cruz yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor te sigo y hacia adelante correré. Nada nos detiene, nada nos podrá vencer. Somos el motivo de tu vida, Santo Rey. En tu amor tenemos esperanza. En tu amor mi futuro tú lo guías. En tu amor vivimos por tu gracia. En tu amor, oh, 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 oh. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dígalo de nuevo. Por tu cruz yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor te sigo y hacia adelante correré. Nada nos detiene, dígalo, nada nos podrá vencer. Somos el motivo de tu vida, Santo Rey. En tu amor tenemos esperanza. En tu amor mi futuro tú lo guías. En tu amor vivimos por tu gracia. En tu amor, oh, 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 oh. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran? Amén. Nos alegramos por su gracia, por su amor. Diga con nosotros fuerte así: tenemos esperanza. Mi futuro tú lo guías, Dios. Vivimos por tu gracia. Aleluya. En tu amor tenemos esperanza. En tu amor mi futuro tú lo guías, Dios. En tu amor vivimos por tu gracia. En tu amor, oh, oh. En tu amor tenemos esperanza. En tu amor mi futuro tú lo guías. En tu amor vivimos por tu gracia. En tu amor, oh, 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 oh. ¿Qué tal más fuerte ese aplauso? Para el Dios de amor, para el Dios de la salvación. Y hoy quiero que le diga al que está a su derecha o a la izquierda, al frente y atrás: sé quién soy en Cristo Jesús, una nueva criatura. Y bendígalo también. Y si no lo conoce, dele la bienvenida. Amén. Seguimos, Samuelito, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hágalo con alegría, con júbilo, con gozo. Sé quién soy yo, sé quién
soy yo. Sé quién soy yo. Tuyo soy. Cántalo fuerte. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios, eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba, ahora puedo ver. Nueva canción yo cantaré. Estaba, ahora vivo en mí, tu identidad has puesto en mí. Yo sé quién soy yo, sé quién soy yo, sé quién soy yo, tuyo soy, dígalo. Ciego estaba y ahora puedo ver. Nueva canción yo cantaré. A ti, Jesús. Oh, quebrantado me sanaste. Muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Dígale gracias. Yo sé. Sí, yo sé quién soy yo, sé quién soy yo, sé quién soy yo, tuyo soy, dígalo. Sé quién soy yo, aleluya, sé quién soy yo, sé quién soy yo, tuyo soy. Soy, tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios, eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Soy perdonado, tu amigo soy aceptado y sé quién soy yo. Tengo confianza, seguro estoy, que soy amado y sé quién soy yo. Volví a vivir, ya libre soy, te pertenezco a ti y tú eres mi Dios. ¿Por qué no se alegra? Tuyo
y nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amén. Hoy quiero que levante su mano derecha también y diga: somos el pueblo de Dios. Pero al final también le voy a decir que vamos a repetir. ¿Qué tal si lo cantamos, Samuelito? Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el linaje real, el pueblo escogido por Él. Amén. Cante con nosotros, ayúdenos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. A ver todos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. ¿Qué dice? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. ¿Qué más dice? Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Por eso, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dígalo de nuevo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no, no. Al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Amén. Ahora le voy a decir la otra parte. Usted y yo, y nosotros más bien, somos los llamados a anunciarle al mundo esa palabra de salvación. Amén. Usted y yo, no los ángeles, no Dios, usted y nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso entonces. Gran privilegio el de la iglesia, anunciar el evangelio de la salvación. Amén. Amén. Dígale: Señor, con todo y todo, yo creo en tu grandeza, en tu amor, en tu misericordia.
Levante sus manos y dele su mejor adoración. Por esa dificultad, dígale, por esa necesidad, Señor, recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe la exaltación. Hoy aquí me rindo ante ti, te exalto, te alabo, te doy gloria, solo a ti. Hoy levanto a ti, Señor, mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, lleno estoy, Señor, de tu presencia y manifiestas poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígaselo a Él convencido. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Sí, Señor, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, hoy levanto a ti, Señor, mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, lleno estoy, Señor, de tu presencia y manifiestas poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mi casa también. Dígale, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígale, yo no sé cómo, Señor, pero yo sé que lo harás en mí. Por eso recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, dígale, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, dígalo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, dígalo, toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, dígale, solo en ti creo, Jesús. Dígaselo fuerte. Sí, creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo en mi vida. Creo en ti,
ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígale, Señor, en mí y en mi casa también, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígaselo fuerte. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Si creo en ti, Señor, levante su mano y dígale: creo en ti. Yo no sé qué harás por lo que me está pasando, pero hoy te prometo que voy a creer, que lo voy a ver y lo voy a recibir. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Gracias, Dios. Dígale gracias. Levante sus manos y bendígalo. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero. Dígaselo. Y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero y quiero oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. En el camino que trazaste para mí, en el camino que trazaste para mí.
Apláudale fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Siga, celébrelo. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fiel consolador. Aleluya. Gracias. Gracias. Qué hermoso es el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, una vez más. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, Dígaselo a Él. yo quiero caminar en tus senderos y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tus senderos y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. Espíritu de Dios, mi fiel consolador, yo quiero caminar en tu sendero. Yo quiero y puedo oír tu voz llamándome a seguir en el camino que trazaste para mí. En el camino que trazaste para mí. En el camino que trazaste para mí. aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Le damos gloria. Dele fuerte su aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Le damos gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso eres, Espíritu Santo. Qué lindo eres, Espíritu Santo, en mi vida. Gracias. Dígale qué hermoso eres. Qué lindo eres en mi vida, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel y verdadera. Tu palabra es justa. Rectos son tus caminos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por tus buenos pensamientos hacia nosotros. Gracias. Tu palabra dice, Señor, que tú sabes muy bien cuáles son los pensamientos que tienes acerca de nosotros. Son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos una esperanza y un futuro mejor. Gracias, Señor, por tus pensamientos. Con sus ojos cerrados, extienda sus manos y honramos a Dios y bendecimos la nación. Padre, gracias por la nación que nos has dado, por nuestra Honduras. La bendecimos y extendemos nuestras manos para que los mejores pensamientos del cielo en tu corazón sean para nuestra nación Honduras. Que tu palabra, Señor, sea justa entre cada uno de los hondureños.
Padre, en el nombre de Jesús declaramos el bien de Dios para esta nación. Declaramos el bien de tu palabra, que tu palabra es verdad, que tu palabra es fiel, que tu palabra es justa, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, que tu palabra produce vida y vida en abundancia en nuestra nación. Padre, gracias, gracias, Señor, por la Honduras que tú nos has dado. Señor, gracias porque la función pública, Señor, se llena de tu palabra. El derecho, Señor, los profesionales, todos hombres y mujeres nos llenamos de tu palabra. Señor, gracias porque nuestra nación vive, nuestra nación vive, nuestra nación es bendecida, nuestra nación se levanta. Honduras está cambiando, Honduras se está transformando. Lo creemos, lo declaramos. Es sana nuestra nación, es sana nuestra nación. Sana, sana, sana. Así como es nuestra fe sanadora, la nación es sana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en este día tan especial, cuando conmemoramos la celebración del día de la Biblia, tu palabra es verdad. Justo y verdaderos son tus caminos, Señor. Tu palabra es verdad y no miente, y no volverá vacía. Padre, gracias. Seguimos orando por quienes nos ven ahora mismo por la televisión y escuchan en radio. Señor, los bendecimos y declaramos sobre nuestros oyentes y televidentes la gracia y el favor de Dios. Que la palabra que está escrita y pronunciada por el apóstol Pablo, cuando dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual, yo declaro sobre su vida ahora mismo bendición de Dios, bendición, bendición, bendición. Es sano, es restaurado, es limpio, es vivificado, es fortalecido, es animado en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Reciba el consuelo, la fortaleza, el ánimo de Dios. No está solo, Dios está con usted. Gracias, Señor, es declarado bendecido, bendecido, bendecido en el nombre de Jesús. Padre, por tu iglesia Vida Abundante, sea bendecida, 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 sea sana, sea fortalecida, sea vivificada, sea animada en el nombre de Jesús. Reciba bendición, recíbalo, dígalo: yo recibo lo que tú tienes para mí, yo recibo tus pensamientos, yo recibo el bien que has profetizado para mi vida, yo recibo lo que tú has deseado para mí, yo recibo, yo soy tu iglesia, yo soy cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia Vida Abundante, bendecida, es animada, es fortalecida en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: Señor, por tu palabra, yo creo que tú me amas, yo creo en tu bendición, y hoy me declaro una iglesia poderosa, bendecida, para bendecir, transformada para transformar, en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya. Aleluya. Diga conmigo: aleluya. Que viva Cristo, ¡Que viva! que viva su palabra, ¡Que viva! que viva su iglesia. ¡Que viva! Amén. ¡Amén! Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Antes de tomar su asiento, salude a alguien que no vino con usted, por supuesto. Dele la bienvenida a la iglesia cristiana Vida Abundante. Muchas gracias, hermano Melvin, gracias. El Ministerio de Música Vida Abundante también. Y usted que nos está sintonizando ahora por televisión y radio, sea bendecido. Bienvenido a la iglesia cristiana Vida Abundante, una raza de hombres celestes. Estamos listos, somos aptos para asumir con responsabilidad nuestro llamado. Aleluya. Muy bien, tome su asiento. Puede tomar su asiento.
Prepárese por favor con Nueva Raza, tome su lápiz, subraye, escriba y prepárese para compartir el mensaje que hoy Dios quiere entregarle en sus manos. Hoy celebramos el Día Nacional de la Biblia y por decreto constitucional 157-87, los hondureños tenemos el libro predilecto, la Biblia, la palabra de Dios, y el último domingo de septiembre lo celebramos. Lo hacemos todos los días y vivimos con la palabra en nuestro corazón. Tome su Biblia. ¿La tiene? Muy bien, diga: Señor, gracias por tu palabra. Creo en ella, vivo en ella y comparto tu palabra. Tu palabra me hace sabio, me hace salvo, me hace limpio. Y gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora a la introducción del mensaje de hoy. El mensaje se titula Una generación común y extraordinaria. Veamos. Una generación común y extraordinaria. Conocer el Evangelio de Jesús siempre nos lleva a descubrir la vida de los apóstoles. Los apóstoles que Jesús eligió eran hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. No sobresalían por ser intelectuales, por el contrario, eran proclives a equivocarse, a fallar, a errar, a que les faltara la fe y experimentar amargos fracasos. Pero con todas sus fallas y debilidades de carácter como hombres comunes que eran, después de que Jesús ascendió, estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo. Dios escoge al humilde, manso y débil, de modo que no haya la más mínima duda de que la fuente de poder que cambia el mundo es la verdad de Dios y el poder del Espíritu Santo en su palabra. 2014. Año de las nuevas generaciones. Amén. Muchas gracias, una linda introducción que nos ha preparado el Ministerio de Comunicaciones de Vida Abundante. ¿Estamos listos? Diga conmigo: una generación común y extraordinaria. Tomemos Nueva Raza y comenzamos con la introducción del mensaje. Conocer el Evangelio de Jesús siempre nos lleva a descubrir la vida de los apóstoles. Los tipos de personalidad de estos 12 hombres son familiares y comunes. Eran hombres como usted y como yo. Eran asequibles, reales y vivos, con los que podríamos identificarnos en sus defectos y debilidades, triunfos y características encantadoras. Aparecen en los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento. Son hombres que hicieron posible que por generaciones hasta el día de hoy el Evangelio de Jesús sea una palabra de vida y vida en abundancia. Los apóstoles que Jesús eligió eran hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. Ninguno era conocido por ser un erudito, no eran oradores ni teólogos religiosos. De hecho, vivían al margen del sistema religioso de los días de Jesús. No sobresalían por ser intelectuales, por el contrario, eran proclives a equivocarse, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. El mejor ejemplo del grupo era Pedro. Incluso Jesús dijo que eran lentos para aprender y en cierta manera torpes espiritualmente. En una oportunidad en Lucas capítulo 24, verso 25, Jesús se refiere a ellos y les dice: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer. Vemos también en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 41, desde el versículo 1 de este pasaje, Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan y sanen a los enfermos. Y en una ocasión un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, mi hijo padece de una gran enfermedad y es atormentado también por un espíritu que no lo deja ni de día ni de noche. Le pedí a tus discípulos que lo sanaran y no pudieron sanarlo. Y Jesús se refiere a ellos y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Definitivamente, como que estos hombres, estos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, no tenían las mejores características. No eran los hombres
que podían hacer algo extraordinario, eran muy comunes. Pero Jesús se avienta a elegirlos para comisionarlos y levantar la iglesia de Jesucristo, su gobierno aquí en la tierra. Nuevamente vamos a Nueva Raza. Con todas sus fallas y debilidades de carácter, como hombres comunes que eran, después de que Jesús ascendió, estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo. Su ministerio sigue ejerciendo influencia hasta el día de hoy. Dios, por su gracia, los capacitó para inaugurar la difusión del mensaje del Evangelio y trastornar el mundo. De hecho, ahí mismo en la palabra, en Hechos capítulo 17, versículo 6, de ellos se dijo: estos son los que están trastornando el mundo entero y han venido acá. Como iglesia, nosotros somos transformados para transformar. Somos evangelizados para evangelizar. Somos llamados a trastornar el mundo, que lo impuro se vuelva puro, que lo inmoral se vuelva moral. Estamos aquí para darle la vuelta a todo lo que es pecado. Estamos aquí para ser diferentes y hacer la diferencia. ¿Sí o no? Amén. Entonces de sus discípulos se dijo: ellos están trastornando el mundo, lo están cambiando, están haciendo cosas extraordinarias. Pero ellos eran comunes como usted y como yo. Diga conmigo, eran comunes. Pero fueron transformados como un instrumento por medio del Espíritu Santo para que el mensaje de Cristo se llevara hasta los confines de la tierra. Vamos al primer punto del mensaje: un llamado nada común. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocada por una simple curiosidad. Leamos nuevamente, por favor, este pasaje. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza poderosa. Diga conmigo, somos fuerza poderosa. Son una fuerza poderosa más que las muchedumbres, cuyo entusiasmo inicial por Jesús habían aparentemente provocado por una simple curiosidad. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice la palabra que corría la fama de Jesús. Quiere decir que Jesús se hizo muy famoso por todo lo que él hacía, por su mensaje, por la palabra, por los milagros, los testimonios. Todo el mundo estaba hablando acerca de Jesús. Sin embargo, todos se iban sumando a donde él iba y se hacían sus discípulos. Algunos de ellos iban y venían, se quedaban en el camino. En una oportunidad, cuando Jesús había cruzado el lago de Galilea o Genezaret, ellos se sorprendieron porque había llegado primero que ellos y le dijeron: maestro, ¿cómo hiciste para trasladarte de un lado a otro? Te venimos siguiendo. Y Jesús le dijo: ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. Ahí está. Hay una versión más fuerte que dice: ustedes me siguen a mí porque yo les doy de hartar. Y es que Jesús había recientemente hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde habían comido 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Se habían maravillado. Dijo: esto sí está bueno, porque nosotros tenemos que sembrar el trigo y cuidarlo y cosecharlo. Y aquí el Jesús que hoy estamos conociendo nos entrega el pan en la mano. Esto es pan comido. Pero Jesús les dice: ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. Pero de verdad les digo que si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no son dignos de compartir la vida eterna conmigo. Eso pareció muy raro y extraño para la gente. Y digo: esto ya no me gusta. ¿Cómo es eso que tengo que beber la sangre y comer la carne de este hombre? Entonces se desilusionaban y se iban y se retiraban porque eran palabras muy fuertes. Y Jesús vio a algunos de sus discípulos y les dijo: ustedes también se van a ir. Pero Pedro salió del grupo y hablando en representación de ellos dijo: yo hablo, por favor déjenme. Y fue donde el maestro y dijo: Señor, ¿a quién iremos?
si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vemos entonces que estos hombres que hicieron cosas extraordinarias, Cristo personalmente los escogió y eligió de los discípulos a 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes que ellos lo escogieran a Él. Y de cierto les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y hoy Cristo nos dice, yo los elegí a ustedes. Yo lo escogí a usted desde el vientre de su madre. Tiene un llamado, tiene una convocatoria. Usted es elegido. ¡Qué privilegio! Pero también ese privilegio nos lleva a una gran responsabilidad. El proceso de selección y llamamiento se produjo en diferentes etapas. Y es interesante que el llamado es un llamado extraordinario y hay una diversidad y también hay una peculiaridad en el llamado de cada uno de los apóstoles, porque todos eran diferentes. En primer lugar hubo un llamado a la conversión. Diga conmigo, conversión. Dice la palabra que un día estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí va el Cordero de Dios, a él seguid. Cuando los discípulos de Juan escucharon lo que él había dicho, comenzaron a seguir a Jesús y Jesús, dándose cuenta que venían detrás de él, les preguntó, ¿qué es lo que ustedes desean? Y ellos le respondieron, maestro, dinos dónde te hospedas. La palabra dice que eran como cerca de las 4 de la tarde y pasaron el resto del día con él. Andrés era uno de los discípulos que estaba con Juan el Bautista, que luego se convertiría en un discípulo de Jesús y más adelante en uno de los apóstoles de Jesús. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, pero cuando escucha a Juan el Bautista decir, miren, ahí va el Cordero de Dios, a él síganlo. Cuando Andrés escucha a Juan el Bautista decir en aquella oportunidad, saben, es más importante que él ocupe el lugar antes que yo, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe, que él tenga mayor importancia que yo, a él sigan. Comenzó entonces un proceso de conversión. Andrés se vio tan entusiasmado y animado que corrió donde su hermano Simón, más adelante llamado Pedro. Le dijo, Simón, hemos encontrado a Cristo. Lo que Andrés no sabía es que Cristo los había encontrado a ellos, porque Él los había elegido a ellos, así como lo ha elegido a usted también. Amén. Esta etapa tan interesante nos demuestra cómo los discípulos son primero llamados a la conversión de seguir a Jesús. Conversión sí, porque es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y sobre todo confesarle por la fe. El apóstol Pablo de cierto dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, seremos verdaderamente salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso se llama conversión. Decidir seguir a Jesús. Declararlo con nuestra boca que Él es el que estábamos esperando, que Él es el Cristo, que Él es la roca inconmovible, que Él es nuestro Señor y Salvador. Esta etapa de llamamiento a la conversión no significa un discipulado en ese momento a tiempo completo. Los relatos del Evangelio sugieren que aunque eran seguidores de Jesús, diga conmigo, seguidores de Jesús, todavía ellos no estaban a tiempo completo. Hacían algunos trabajos habituales. Y la Biblia nos sugiere en diferentes pasajes que de vez en cuando por eso se les miraba que todavía estaban pescando y reparando las redes mientras Jesús comenzaba su ministerio y a predicar. Luego del llamado a la conversión viene el llamado al ministerio. En el libro de Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11 se nos describe esta etapa tan emocionante y el hecho en detalle
en aquella ocasión cuando Jesús se alejó de la orilla del mar para escapar de la presión de las multitudes. Y mientras caminaba por la orilla del mar había visto dos barcas que le pertenecían a Simón. Subiendo a una de ellas le dijo a Simón: préstame tu barca porque me es necesario predicar a las multitudes. Ya Simón conocía a Jesús, ya Andrés se lo había presentado, ya Andrés le había dicho: hemos encontrado al Cristo. Simón ya sabía quién era el que en ese momento le estaba pidiendo: préstame tu barca. Y Jesús comenzó a predicar. La noche para Pedro había sido frustrante, no había logrado pescar nada. Y nada es nada. Pedro seguramente, o Simón, estaba escuchando en ese momento lo que Jesús predicaba. Jesús termina de predicar y le dice a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro se levanta y dice: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no ha pasado nada. ¿A cuántos de ustedes les está pasando lo mismo? Y le dicen: Señor, yo trabajo, me esfuerzo, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquí, y no pasa nada. ¿Verdad que sí? Pedro no estaba escuchando bien. Y le dijo: Jesús, boga mar adentro. Señor, para pescar es en la orilla, los peces salen cuando el agua está tibia. No es la hora, no es el momento, no es la ocasión. Tal vez usted esté pasando por una situación donde no es la hora, no es el momento, no es la ocasión, pero Jesús le está diciendo: boga mar adentro, introdúcete en los niveles de la fe que yo te voy a llevar, porque vas a lograr algunos tiempos y hacer algunas cosas que nunca antes en tus posibilidades vas a poder alcanzar, porque yo soy el Dios de lo imposible. Amén. Boga mar adentro, le dijo Jesús, y echa las redes para pescar. Jesús dijo: no es la hora, no es el momento, no hay condiciones, pero porque tú lo dices, por tu palabra, echaré la red. Póngase de pie, por favor. Yo no sé en qué usted ahora mismo siente que no está pasando nada. No sé en qué momento usted está sintiendo que en su familia no está pasando nada, que en sus finanzas, que su empresa no está pasando nada. Por la fe, imagínese usted que tiene una gran red. Vamos, tómela. Prepárese para lanzar. La red no se tira así, se tira así. Amén. Y diga conmigo: Señor, no está pasando nada, pero yo creo en tu palabra. Echaré las redes para pescar, bogaré mar adentro, y hoy decido mi familia, mi trabajo, mis finanzas, una vez más echaré las redes para pescar. Amén y amén. Eso, aleluya. Tome asiento. ¿Sabe? Fue tanta la cantidad de peces que recogieron que Simón se sorprendió tanto. Y entonces Jesús le dijo: no te sorprendas. Y ahí viene el llamado al ministerio. Porque Jesús le dijo: porque ahora serás pescador de hombres. Y dice la palabra que Simón y todos los que estaban en la barca, llegando a la orilla, lo dejaron todo. El llamado al apostolado. El primer llamado es a la conversión. El segundo, al ministerio. El tercero, al apostolado. El libro de Mateo y Lucas nos describen el momento del llamado del apostolado de los discípulos. A esta altura, Jesús selecciona y nombra 12 hombres. No sabemos realmente cuántos discípulos seguían a Jesús. En algunos pasajes se nos mencionan, por ejemplo, 70 y otras veces se nos mencionan 120. Pero la verdad es que eran muchas las personas que seguían a Jesús. Dice el libro de Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, que cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte.
a orar y oró a Dios. Vemos a Jesús que siempre subía a los montes a orar. Vemos a un Jesús que siempre, antes de tomar una decisión trascendental e importante que tendría repercusiones generacionales, Él subía al monte a orar. Esto nos enseña que nosotros como Iglesia de Jesucristo, antes de tomar cualquier decisión, siempre subamos al monte a orar. Y tú que crees en el Señor, cierra la puerta en tu cuarto, orando a Dios. Y Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y Jesús dice que oró toda la noche. Porque Él sabía que tenía que elegir a los 12 que representarían y llevarían el evangelio del reino por toda la tierra. Y dice que al amanecer llamó a todos sus discípulos. Imagínense, llamó a aquella cantidad de personas. Llamó a todos sus discípulos y les dijo: voy a elegir a mis 12. Era el momento cumbre de aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús. Porque todo maestro y rabí de aquella época tenía a sus discípulos, pero también tenía a sus apóstoles. Entonces la emoción embarcaba. Y algunos decían: seré yo, seré elegido, seré el llamado para ser uno de los 12. Y Jesús comenzó a llamar por nombre. Y entre ellos se encuentran a Simón, a quien llamó más adelante Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, quien después le traicionaría. Todos muy diferentes. Imagínese usted un Pedro arrebatado, impulsivo. Imagínese usted a un Simón el Celote, miembro de un partido político de la época que era contrario al régimen romano y que luchaban y se rebelaban y llegaban hasta lo que hoy conocemos, querían darle un golpe de estado al pueblo romano. Pero Jesús elige a un Simón Celote, elige a un Pedro, elige a un Mateo, un recaudador de impuestos, considerado para los judíos un traidor a los judíos, porque era el que cobraba el impuesto a beneficio de los romanos. ¿Qué grupo el que estaba eligiendo Jesús? Hombres comunes. Pero Jesús tenía, y Él sabía que iba a suceder. También hubo un llamado al martirio. El primer llamado fue... Por este lado tenemos mejores alumnos. El primer llamado fue... El segundo. El tercero. Pero hubo un llamado o denominado llamado al martirio. Al final de la vida de cada uno de los discípulos y apóstoles, ellos dieron su vida por el evangelio. La historia registra que todos salvo uno fueron muertos por su testimonio. Solo Juan se dice que llegó a anciano, aunque fue perseguido duramente por el nombre de Cristo, exiliándose en la pequeña isla de Patmos. La palabra ya, o Jesús mismo a través de su palabra, les había advertido de este llamado al martirio. Cuando les dijo: bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persigan. A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar, ellos triunfaron. El mensaje que habían recibido lo llevaron. Y generación tras generación se ha recibido hasta nuestros días. Y seguirá transmitiéndose de generación a generación para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan recibiendo este mensaje. El mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Celébrelo. En medio de grandes persecuciones, incluso del martirio, cumplieron con la tarea generacional. Diga conmigo: hay una tarea generacional. Soy llamado para llevar esa tarea generacional. Esa tarea generacional de ir y llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra.
Este llamado generacional de predicar el Evangelio de Jesús nos es dado también a nosotros en esta presente generación. Y yo quiero decirle que cada generación es responsable de transmitir a las próximas generaciones el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos responsables de entregar el mensaje del reino a las próximas generaciones. ¿Se ha preguntado usted qué pasó con la iglesia o algunas de las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Filadelfia? Hermanos, el número 40 representa un número generacional. Y cada 40 años hay cambios generacionales. Hay una generación que debe de transicionar y continuar con la visión de predicar el Evangelio del reino. En Vida Abundante, en unos 7 años estamos cumpliendo 40 años, una época generacional. Y hoy esta generación, usted y usted, somos responsables de seguir transmitiendo la visión, la misión del Evangelio del reino que se nos ha entregado en Vida Abundante, de recibir y de transicionar un mensaje que es de vida y de vida en abundancia. Somos responsables. No podemos quedarnos callados. Diga conmigo, no puedo quedarme callado. Vino luego la etapa de la elección y el adiestramiento. Jesús había elegido a sus 12 entre todos sus discípulos. Cuando la oposición de los líderes religiosos del judaísmo arreciaba contra Jesús, él supo que era el tiempo de elegir a los 12. No había mucho tiempo. La proximidad de su muerte, resurrección y ascensión estaba cerca. Los escribas, los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer para matar a Jesús. Dice la Escritura en Mateo 12:14 que entonces, escuche, entonces dice, los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Los religiosos de la época se reunieron en un salón importante de la zona para pensar y tramar cómo matar a Jesús. ¿Se puede imaginar esto? Y dice también Marcos 3:6 que los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Porque era el plan de Satanás y toda la estructura religiosa de aquella época que Jesús no llegara a la cruz del Calvario. Porque el triunfo del propósito de Dios y el triunfo del reino de Dios y el triunfo de Cristo era llegar a la cruz, morir en la cruz, resucitar al tercer día para que luego nosotros recibiésemos la vida y la vida en abundancia. Pero la estructura religiosa quería matar a Jesús. Jesús tenía que salir de entre ellos. Jesús salía cuando querían tramar para matarlo. Él se iba entre ellos y desaparecía. Quedaba poco tiempo. Diga conmigo, quedaba poco tiempo. Los discípulos y sus apóstoles ya habían abandonado todas las cosas en las que ellos eran expertos. Habían dejado sus redes, habían abandonado los campos, habían dejado atrás la mesa de cobrar impuestos, habían renunciado a cuanto ellos sabían para recibir adiestramiento. Se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, en aprendices, en discípulos y luego en apóstoles. Los siguientes 18 meses estarían ocupados en la mejor enseñanza que ningún seminario podía ofrecer. Yo me preguntaba mientras estudiaba esta palabra, ¿por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? ¿Por qué no a todos los que le seguían? 12 eran las tribus de Israel. Están conmigo, ¿verdad? Están muy calladitos, digo, se me fueron. 12 eran las tribus de Israel. Pero Israel para esa época era apóstata. Los religiosos de esa época de Israel
se habían olvidado realmente de la fe en Abraham y pensaban más en Abraham, en ser descendientes de Abraham y no en la fe que existía en Abraham. En ese tiempo la estructura religiosa y los israelitas eran corruptos, eran legalistas, eran hipócritas. De hecho, Jesús mismo les dijo: hipócritas, les digo, sepulcros blanqueados, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jesús los desafió y los desnudó. Por eso lo querían tanto, ¿eh? ¿Por qué 12? Jesús elige a 12 apóstoles para establecer un nuevo liderazgo sobre la nación. Y elige a 12 para establecer un nuevo liderazgo sobre el nuevo pacto. El pacto de su gracia, el pacto de su amor, el pacto de su perdón. Él tenía que establecer algo nuevo. Él establecería su iglesia. Iglesias también viene del griego eclesia, que significa gobierno. Él establecería su gobierno. Y cuando los elige, les dice en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 29. Yo les asigno a ustedes un reino, así como mi Padre me ha asignado un reino. Y ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Dios necesitaba establecer, a través de su Hijo Jesucristo, a través de un segundo Adán, porque el primer Adán había fallado. Pero los planes y propósitos de Dios no habían fallado. Por eso Él en el segundo Adán, en Cristo Jesús, todas las cosas vendrían a ser nuevas. Por eso Él dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, de modo pues que si la iglesia, que si el matrimonio, que si la nación está en Cristo, nueva criatura es. Porque Él vino a establecer un nuevo orden, un nuevo gobierno. La elección de los 12 fue un juicio contra la religiosidad institucionalizada de la época que se había corrompido. Jesús había desenmascarado la nobleza religiosa exponiéndolos como ladrones y como hipócritas. Condenó la bancarrota espiritual, dejó al descubierto su apostasía, denunció su falsedad y por eso no favoreció a ninguno de los religiosos de la época. En cambio, eligió a hombres que no tenían preparación religiosa. Estos hombres eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes dispuestos a hacer cosas extraordinarias. Estaban dispuestos a ser adiestrados por el Hijo de Dios, ser impartidos directamente por sus enseñanzas bajo un nuevo pacto de gracia, de perdón y de amor. Hermanos y hermanas, la presente generación se ha de adiestrar, preparar, discipular con el verdadero evangelio de Jesús. De lo contrario, pronto seríamos evangelizados por un evangelio que no es el evangelio de Jesús. El llamado y la convocatoria para nosotros, los hijos de Dios, es a discipularnos, prepararnos, entrenarnos. Porque si no somos evangelizados con el evangelio del reino de Jesús, pronto podríamos ser envueltos con un evangelio que no es el de Jesús. Iglesia de Jesucristo, prepárate, entrénate, discipúlate. Eso es necesario. Amén. Muy bien. Número 3, comunes y extraordinarios. Diga conmigo, comunes y extraordinarios. ¿Qué calificó a los 12 para que fueran apóstoles? ¿Se imagina usted el grupo tan variado, tan peculiar, tan diferentes? Un Mateo recaudador de impuestos, siendo judío pero trabajando para el gobierno romano, considerado por los judíos como una traición. Y Jesús elige a un Simón Celote, que perseguía, era un sicario, que perseguía a los romanos, y lo pone junto con Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Qué pasaría con un Pedro tan arrebatado, impulsivo,
y lo pone con un Juan, quien se hacía llamar el apóstol amado. Ya me imagino a Pedro, apóstol amado. Jesús tenía un equipo de 12 hombres tan diferentes entre sí. Era como un kinder. Usted ha visto a esos niños de K4, de K5. Era como un kinder, todos diferentes, variados. Tenía 2 hermanos que se peleaban quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda. Yo me imagino a los religiosos de la época diciendo, y con esos 12 piensa hacer su ministerio Jesús. ¿Se los imagina? ¡Qué tremendo! Jesús estaba arriesgando con estos 12. Yo me imagino que Jesús les dijo, ustedes son mi plan B, porque mi plan A se llama el Espíritu Santo. Y como ustedes son tan diferentes y tienen tantas cosas entre ustedes tan diferentes y extrañas, yo no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No los voy a dejar solos, porque ustedes necesitan del Espíritu Santo. Él los guiará y enseñará toda justicia. Señor, no sabemos cómo orar. Él les enseñará a orar como conviene. Si no saben cómo pedir, Él gimirá por ustedes con gemidos indecibles. Él les enseñará. Así que no se vayan, quédense en Jerusalén, porque vendrá pues el Espíritu Santo de Dios y los llenará con su poder. Y estos hombres comunes, después de recibir la presencia, después de recibir la impartición del Espíritu Santo de Dios, fueron totalmente extraordinarios. Usted y yo tenemos a Cristo, amén. Tenemos al Espíritu Santo. Somos hombres y mujeres que hemos pasado de lo común a lo extraordinario. Diga conmigo, somos la iglesia de Cristo. Somos extraordinarios. Somos poderosos. No, hay unos que no se la creen. Somos la iglesia de Cristo. Somos poderosos. Somos extraordinarios. Estamos aquí, dígalo, para trastornar el mundo. Aleluya. Amén. Indudablemente Jesús sí observó algunas cualidades que son válidas para el liderazgo espiritual de la iglesia. Jesús estaba seleccionando un liderazgo en sus 12, un liderazgo espiritual. Y Jesús vio en ellos estas cualidades espirituales para los líderes de la iglesia. Nos dice que en el libro de Primera de Timoteo 3:2 al 7, dice, por esta razón un anciano debe ser un hombre que se lleve o que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Debe vivir sabiamente y tener una buena reputación. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos. Yo creo que estaba viendo a Pedro ahí. Ni amar el dinero. Tenía Judas a la par. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? Por favor, póngase en pie. Hermanos y hermanas, todos somos enviados para predicar el evangelio del reino. La palabra apóstol viene del griego apostelo, apostoloi, que significa uno que es enviado. En el arameo es conocido como shalai, que significa uno que habla con autoridad,
un mensaje de aquel que lo envió. En nosotros está el apostolado de predicar y de llevar este evangelio del reino a todas las generaciones. En nosotros ha sido depositado el mensaje, y no es nuestro mensaje, es el mensaje de Jesús. Nosotros hablamos con la autoridad. Él dijo, ahora pues yo le doy autoridad. Y nos dio un lugar a su diestra, porque Él venció en la cruz del Calvario. Jesús seguramente eligió a sus 12 porque vio las cualidades que anteriormente había mencionado. Vio en ellos normas morales y espirituales, porque su ejemplo y la clase de fe de los discípulos era lo que otros deberían de seguir. El mundo de hoy no va a seguir el evangelio del reino por lo que nosotros prediquemos. El mundo de hoy va a seguir el evangelio del reino por lo que nosotros testimoniemos. Una de las señales de que hemos recibido el don del Espíritu Santo de Dios no es solamente que hablemos en nuevas lenguas, sino que dominemos la que tenemos. Diga, domínate, te someto. Hermanos y hermanas, estas mismas normas que Jesús encontró en sus 12 son para la iglesia presente. Dios escoge a lo humilde, lo manso, lo débil, de modo pues que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder para cambiar el mundo. No es el hombre, diga conmigo, no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder del Espíritu Santo en su palabra sobre mi vida. Cierre sus ojos. Padre, gracias Señor por la oportunidad de compartir esta palabra con tu iglesia. Señor, gracias porque somos llamados y convocados a llevar tu palabra. Señor, en cada uno de nosotros fluye, Dios, el llamado apostelo, de apóstol, para poder llevar tu palabra. Somos enviados. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por vida abundante. Porque hoy entendemos, Señor, en este año de las nuevas generaciones, que estamos siendo llamados a transicionar a las futuras generaciones tu palabra y tu liderazgo, Señor. Padre, gracias. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado a la conversión. Si hay alguien que nos visita y que hoy de verdad dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser enseñado, yo quiero ser discipulado, yo quiero ser capacitado, yo quiero ser discipulado, yo quiero seguir a Jesús. Diga conmigo, Señor, yo hoy abro mi boca y te confieso. Y creo en mi corazón que tú te levantaste de los muertos. Padre, hoy te confieso como el dueño de mi vida y comienzo en mi vida un cambio y un proceso de conversión. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Todos con sus ojos cerrados. Si hay alguien que hizo esta oración de decidir seguir a Cristo, levante su mano, por favor, en alto. Yo quiero bendecirlo. Amén. Dios te bendiga, varón. Lo bendigo. Mantenga la mano en alto. Alguien se va a acercar allí para orar y bendecirlo. Alguien más, Dios le bendiga. Alguien más que diga, yo decido seguir a Cristo. Yo lo hago. Yo decido seguir su palabra. No puedo seguir así. Alguien más, vamos, no tenga temor. Levante su mano y diga, yo decido seguir a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Guárdalo, Dios, y en el nombre de Jesús hoy decidimos seguirte. Padre, gracias. Un llamado para la iglesia. Levante su mano. Iglesia, necesitamos discipularnos. Necesitamos tomar en serio esta carrera y esta profesión del evangelio del reino de Jesús en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento a la iglesia Vida Abundante y a la iglesia de nuestra nación y Latinoamérica.
Hoy declaramos en el nombre de Jesús. Repita conmigo, Jesús, hoy declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Cristo. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hoy me levanto y me comprometo y decido ser enseñado, ser discipulado para transformar, ser transformado para transformar, ser evangelizado para evangelizar. Señor, hoy me levanto para trastornar el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu iglesia, una iglesia viva, una iglesia organizada. Somos tu iglesia y te representamos dignamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Tome asiento, por favor. En serio, usted ya se comprometió a discipularse. Ingrese a la escuela, al colegio de la fe, a los discipulados. Entrénese. Existe el Seminario Teológico de Honduras, CETEO. Capacítese. Quien no es evangelizado con el evangelio del reino, pronto sería evangelizado por un evangelio que no es el de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora a ver la buena nueva en vida abundante. Saludos, felicidades a todos los hijos de Dios que han encontrado en la Biblia paz, salud, libertad, prosperidad y vida eterna. Soy Andrea y en el Día Nacional de la Biblia, esta es la buena nueva. Soy su manifestación. Quiero recordar a todos los padres de familia la atención que ofrecemos para nuestros pequeños. Me refiero a las clases bíblicas dominicales que con tanto amor y compromiso impartimos en el ministerio a los niños. Yo sé que usted desea instruir a su hijo por el camino de la verdad y por ello Vida Abundante le ofrece un programa completo no para entretener, sino para convertirle en persona de bien. Los salones de clase están debidamente identificados de acuerdo a la edad de su hijo. En la Biblia también hay consejo para las personas que van a contraer matrimonio. El curso Nueva Vida Juntos se impartirá en 2 horarios. De lunes 20 a lunes 27 de octubre, de 6 a 8 de la noche, y los sábados 18 y 25 de octubre, de 1 a 4 de la tarde. Si tiene planes de casarse entre los meses de noviembre, diciembre y enero, inscríbase en la mesa de atención o llame al 2235-3607 para más detalles específicos. Le recuerdo que el curso es requisito para la boda eclesiástica. Si es bueno leer la Biblia, más importante es estudiarla. Este sábado 4 de octubre tendrá lugar el tercer nivel del diplomado Identidad Cristiana. Este evento es coordinado por el CETEO con el respaldo de Vida Abundante. Inscríbase hoy mismo y descubra la buena vida que solo se disfruta cuando conocemos nuestra identidad en Dios. Soy Andrea, esta fue la buena nueva. Amén. Muchas gracias, Andrea. Amén. Pónganse en pie, tomamos nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a honrar a Dios. Este mensaje de la palabra de Dios necesita ser financiado. ¿Quiénes la financian? Nosotros, los hijos del reino de Dios. ¿Quiénes la financian? ¿Quiénes la financian? Ah, ok. Nosotros la financiamos. Quiero recordarle que el próximo sábado 4 de octubre es este diplomado de identidad cristiana. Usted tiene que estar ahí. Es una extraordinaria oportunidad de ser enseñado, entrenado, capacitado. Discipulado de identidad cristiana será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Haga planes, por favor, para poder estar durante esta jornada. ¿Qué día es? Sábado 4 de octubre. Y en el mes de octubre, pues también celebramos, en medio de este diplomado de identidad cristiana, la Reforma Protestante.
Padre, gracias, Señor, por permitirnos sembrar en tu reino e invertir, Señor, y financiar la palabra que es tuya. Padre, bendice a tu iglesia, Vida Abundante, cada hombre, cada mujer, y que cada semilla, Señor, cada ofrenda y diezmo que es puesto es para honrarte. Bendice, Señor, sus finanzas, bendice sus trabajos, empleos y empresas, proyectos, Señor. Bendice a sus hijos y a sus hijas, bendice sus matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por tu cruz yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor te sigo y hacia adelante correré. Nada nos detiene, nada nos podrá vencer. Somos el motivo de tu vida, Santo Rey. Yo vivo, tu perdón proclamaré, con fervor te sigo y hacia adelante correré. Nada nos detiene, dígalo fuerte, nada nos podrá vencer. Somos el motivo de tu vida, Santo Rey. Hoy aquí vamos a dedicarnos. Dígalo fuerte. Tenemos esperanza. Mi futuro tú lo guías, Dios. Vivimos por su gracia. Dígalo fuerte. En tu amor, mi futuro tú lo guías, Dios. En tu amor, vivimos por tu gracia. En tu amor, oh, oh. En tu amor, tenemos esperanza. En tu amor. El Señor les bendiga. Feliz domingo.